Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En este video, vamos a adentrarnos en un tema de suma importancia en el ámbito del derecho administrativo, la responsabilidad del Estado. Como siempre, nos enfocamos en brindar información valiosa y educativa para estudiantes, profesionales y entusiastas de la contabilidad y el derecho, así como para aquellos interesados en el asesoramiento financiero y legal. En esta ocasión, exploraremos en profundidad la responsabilidad del Estado en el derecho administrativo. La responsabilidad del Estado se refiere a la obligación legal que tiene el Estado de reparar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos y entidades como consecuencia de la actuación de sus órganos y funcionarios públicos. Para comprender mejor la responsabilidad del Estado, es fundamental entender los fundamentos en los que se basa. Uno de los principios fundamentales es el principio de legalidad, que establece que la administración pública debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley y que, en caso de incumplimiento, debe asumir las consecuencias legales correspondientes. Esto implica que el Estado puede ser considerado responsable por los daños ocasionados a los ciudadanos debido a acciones u omisiones de sus órganos y funcionarios. Ahora bien, es importante mencionar que la responsabilidad del Estado puede manifestarse de diferentes maneras. Existen tres tipos principales de responsabilidad: la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad por actos lícitos y la responsabilidad por actos ilícitos. Vamos a analizar cada una de ellas para comprender mejor su alcance y aplicabilidad. Comencemos por la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta se refiere a la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los ciudadanos por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuación de la administración pública. Es importante destacar que esta responsabilidad se fundamenta en el principio de igualdad ante la ley, ya que busca compensar los daños causados de manera equitativa. Por otro lado, encontramos la responsabilidad por actos lícitos. Esta se refiere a la obligación del Estado de responder por los daños causados a los ciudadanos en el ejercicio regular de sus funciones públicas. Es decir, cuando la administración pública causa daños a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones legales, existe la obligación de indemnizarlos. Finalmente, tenemos la responsabilidad por actos ilícitos. Esta se refiere a la obligación del Estado de reparar los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de acciones u omisiones que violen la ley. En este caso, el Estado es responsable de los daños causados, incluso si dicha responsabilidad no se deriva directamente de una obligación legal, sino de una infracción cometida. Es importante destacar que, para poder hacer valer la responsabilidad del Estado, es necesario seguir un procedimiento específico. Los ciudadanos afectados deben presentar una solicitud de indemnización ante la administración pública, que evaluará el caso y determinará si procede la compensación. En caso de desacuerdo, existen instancias administrativas y judiciales a las que se puede recurrir para resolver la controversia. En resumen, la responsabilidad del Estado en el derecho administrativo es un tema complejo pero fundamental. El Estado tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la actuación de sus órganos y funcionarios públicos. La responsabilidad puede manifestarse de diferentes formas y es necesario seguir los procedimientos adecuados para hacer valer los derechos de los afectados. Esperamos que este video les haya brindado una visión clara y completa sobre la responsabilidad del Estado en el ámbito del derecho administrativo. En Cacho y Asociados, nos enfocamos en brindar orientación y guía en temas contables, legales y de auditoría. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Hasta la próxima. Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.